Estamos aquí a la espera que se sigan conectando. ¿Qué tal? Buenas noches para este nuevo conversatorio, charla, algunos criterios. ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Qué se nos viene para mañana, pasado mañana, en los siguientes días? La situación acá en Ecuador del coronavirus y la emergencia, el aislamiento al que nos estamos viendo forzados por necesidad para ayudarnos a nosotros mismos, para evitar que haya más contagios, que el sistema de salud colapse y todo aquello. ¿Qué dice Henry? Hola, ¿me escuchas? No te escucho, no te escucho. Henry Córdoba, hola. No, no te escucho, Henry. ¿Tú me escuchas? Me supongo que sí. Por acá se une Hugo Constante. ¿Qué tal, Hugo? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Qué gusto verte. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te Aquí, trataron ayer? muy bien, estamos ya grabando, iniciamos con grabación ya, está conectándose Henry, el audio no le funciona. Estaba iniciando justamente indicando que, bueno, el aislamiento que seguimos cumpliendo, que estaría por terminar, quizás la próxima semana, el lunes, ya se tenga que muchas personas verse en la obligación de retornar al ritmo laboral habitual, en unos casos, porque la decisión del gobierno señalaría que el 5 de abril se retoma o termina el tema este del aislamiento, la cuarentena, este decreto que puso un número de días para ver cómo se iba evitando con la salida de personas, con las restricciones a la sociedad, que el contagio se masifique, que la enfermedad pueda generar un caos en el sistema sanitario. Yo más bien pienso todo lo contrario. No sé si la fecha tope sería este 5 de abril. Pienso más bien en los mensajes que dan las autoridades, es más bien para extender esa medida de excepción, para ¿Qué tal, extender Juanes? la suspensión del trabajo presencial, ¿no? Pienso que las condiciones no se van a dar todavía esta semana. Hay un pico todavía elevado, aunque también las cifras de los dos últimos días te dejan ver que se ha disparado los casos, más bien que ya se está un poco ralentizando la situación de la contaminación en algunos aspectos, pero tanto la decisión del COE como el pronunciamiento de las autoridades te dejan con la perspectiva de que más bien sí te darían plazo más allá del 5 de abril, y no me extrañaría que se termine por tomar lo de Jorge Yunda que ¿Qué tal? Patricio, hola, ¿qué tal? Hola, buenas noches, ¿cómo están ustedes, compañeros? Perdonen, todavía sigo con el tema de pasarme el computador por la cámara de video. Espero no molestarles con la cámara de esta, con ruidos raros, pero así que comencemos. Gracias por su invitación nuevamente y un gusto verlos, aunque ¿Qué tal, ustedes no me Juanes? puedan ver. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, Santiago, Hugo, Henry, Patricia? Bienvenido nuevamente. Bueno, estamos ante una situación compleja a nivel de país. Ya los casos superan los 1900. La situación en Guayaquil está realmente complicada. La pandemia sigue cobrando vidas y no solo aquí. Yo les propongo que también analicemos más allá de lo local, analicemos a nivel global cómo está el tema. Qué acciones, qué países son los que más focos de contagio tienen y qué acciones a nivel global toman, tanto los propios líderes mundiales, no solo, no solo si es que se puede hacerlo en este programa, enhorabuena, pero si se puede hacerlo mañana también sería bueno tener quizás una perspectiva internacional de lo que pasa. ¿Qué tal, Henry? ¿No te has vuelto loco aún con la cuarentena, con el aislamiento?
con la mujer de al lado. No, no te escuchamos. No te escuchamos, Henry. Activa el Todavía micrófono. tienes que ver por ahí alguna tecla, Por ahí, que sale por ahí. algún microfonito que aparezca en la pantalla. Sí, El microfonito, pone play. el micrófono. Bueno, Está desactivado, activa. Yunda también pide, ¿no? Bueno, él planteó desde el inicio que hasta el 17 de abril, mediados de abril, tendría que la situación de la restricción de movilidad. Esa sería una fecha tentativa que también la pueda analizar el gobierno, Juanes. Bueno, es una interesante alternativa a la que planteó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, y de hecho es lo más prudente, y como ya decía Hugo, creo que el gobierno terminará decantándose por una fecha, por esa fecha para el regreso a las actividades normales. Si bien ha sido cuestionado por algunos temas, hubo inconvenientes también con el tema de compras públicas que se está revisando, que ya parece que van a abrir unas investigaciones al respecto, sobre todo con lo de las mascarillas, pero vemos que de cierta manera el gobierno, creo que el escenario que se le plantea ahora es alargar un poco más este tema de la cuarentena y permanecer en casa. El 5 de abril es una primera fecha tentativa, pero a la larga la recomendación del alcalde Jorge Yunda va a ser tenida en cuenta. Yo creo que es lo que más analizan y es la posibilidad que más cerca tienen, en función de que, como ya decía también mi compañero Hugo, el índice de casos, si bien va en aumento, pero ya no en la magnitud en la que estaba la otra semana. ¿Vos también, Patricio, crees eso? ¿O crees que los contagios han bajado? O, por ejemplo, el número ha mermado en cuanto a lo que se conoce a diario? ¿O podría pasar algo diferente de aquí a la próxima semana? Que podríamos nosotros retornar a labores normales según el gobierno diga o no. También depende de eso la decisión. Bueno, yo más bien me baso en el exhorto que hizo el alcalde hace unos días, si no estoy mal, el sábado de la semana anterior, en la que él ya planteaba el 17 de abril con estudios técnicos sobre el tema que hoy día volvió a citar. Como yo decía al principio, creo que nadie, por más experto que se crea, por más científico en el área en la que se maneje, creo que al ser la primera vez que esto pasa con la fuerza que nos está pasando, no creo que nadie tenga la razón completa, ¿no? Sin embargo, yo creo que es un muy buen ejemplo lo que pasó en Quito, con medidas apropiadas en el momento oportuno. Estamos confinados, tenemos una relación bajísima si comparamos con nuestro querido Guayaquil y Guayas. Creo que es de 10-1. Y en realidad eso a mí me gusta relacionar mucho, porque cada uno es un ser humano, ¿no? Y aquí en realidad hay menos contagios que en Guayaquil. Pero si es que sea el que sea, tiene la razón y tiene las pruebas, ya ha estudiado y analizado y se ha basado en casos de otros países, yo creo que estaría muy bien que esto vaya a 17. Yo creo que no estoy muy tranquilo por el tema de que ya hubo este exhorto y que ahora se comience a jugar, ¿no? No el 31, el 5, y bueno, conversemos. Sin embargo, veo que de parte del alcalde de Quito, que más bien ha tenido una actitud menos política y más humana, ha vuelto a buscar el espacio para conversar con la gente del COE, entiendo que sobre todo con la ministra de Gobierno, para volver a poner sobre la mesa esta fecha y pedirle que se vaya ampliando el plazo para evitar menos contagios y menos víctimas. Oye, Hugo, revisando análisis de entrevistas de personas, expertos médicos, algunos dicen que quizás lo que falla son los sistemas de salud, que se podría retomar el ritmo habitual de la sociedad tomando las precauciones,
pero si los sistemas de salud acá en el país, por ejemplo, todavía no están en capacidad de seguir atendiendo y abasteciéndose para resolver el tema de cómo llegan las personas enfermas y que retomar la actividad podría llevar a que los contagios aumenten y que esos contagiados lleguen al sistema de salud. Entonces, lo más cauteloso sería que el gobierno se decida por extender esto. Perdón. Aquí hay dos situaciones. Mira, Santiago, y miren, compañeros, creo que ningún sistema de salud ha estado preparado para enfrentar lo que significa el impacto del coronavirus. Tanto es así que podemos ver que en en países más desarrollados, el establecimiento de hospitales móviles, hospitales que se arman en el parque, etcétera, etcétera, la movilización de médicos, etcétera. O sea, ni nuestro sistema de salud ni ningún otro va a poder responder en un momento de crisis más allá del que estamos en este momento. Ahora el otro, podemos ampliar las fechas de regreso normal, podemos normalizar. Pienso que va a ser difícil. ¿A qué voy? Sea el 5, sea el 17, sea el 30 o sea la fecha en que las autoridades decidan abrir un espacio de regreso, no es que te van a decir, ya está todo normal y salgan nomás todos a sus actividades cotidianas, a sus actividades normales. No va a ocurrir así, va a tener que ser una especie de medida progresiva para ir liberando las fechas, las actividades, los plazos. No creo que los estudiantes vayan a entrar en la misma fecha que los trabajadores, no creo que ciertas actividades se incorporen. Por ponerte el ejemplo, el 17 todo el mundo vaya a trabajar. Por esta misma situación de que, en primer lugar, la gente va a estar psicoseada por el tema de la contaminación del virus. Y segundo lugar, porque en realidad hay que tomar muchas precauciones en cuanto a la prevención de esta enfermedad. Porque si bien el que regresemos a las actividades sería una demostración de que más o menos la curva se ha estancado, se ha horizontalizado, que está un poco manejable, pues no creo que podamos dar rienda suelta a nuestras emociones, porque ahí sería de nuevo caer en lo mismo, en una explosión de lo que significa la contaminación del virus a través del contacto físico. Ya se normalizó la situación con Henry. Henry, ¿qué tal? Aún sigue en silencio, aún sigue en silencio. El hombre que calla. Está meditando. Pato, vos que vives en el Valle, ¿cómo ves la situación? ¿El movimiento sigue así apagado? O sea, necesariamente tiene que estar así la restricción dándose hasta las 2 de la tarde, que comienza el toque de queda, pero ¿no has visto gente que quizás ya necesita salir a la calle para producir, para vivir? Porque para producir y todo aquello tiene que retomar de alguna manera su habitual movimiento. Bueno, aquí en el Valle, te diré, yo vivo frente a la escala casi. Me muevo por el sector de Tumbaco y Cumbayá. Mientras hay cómo salir, la gente sale a hacer sus compras y obviamente también sale la gente a vender lo que suele hacer. Tienen mucho más cuidado, sí se respeta la distancia, sí se usa mascarilla. Obviamente también siempre el temor va a estar ahí, ¿no? El temor va a estar ahí. Ahora me encantó lo que escuché de alguien en alguna de las informaciones de hoy que decían que la gente se está muriendo del hambre y que qué van a hacer, y viven al día y que ya se está organizando un montón de gente para hacer donaciones, y esas donaciones están siendo canalizadas a través de las tenencias políticas, a través de los distritales y todo. Inició. Entonces creo que como que el asunto ya va teniendo una tensa calma, ¿no? Una tensa calma en tanto y cuanto nunca va a volver a ser lo mismo. Ahora en el centro comercial te comento que el acceso al supermercado es bastante organizado. Hay un control bien interesante de inclusive darles guantes. Les comentaba esos guantes de los pollos, pero por lo menos les dan algo, ¿no? Y les exigen que entren con mascarilla. Ya no están aceptando que vayan de a 2, de a 3 por familia. Entonces sí existe un movimiento moderado
que yo creo que es bastante bueno para satisfacer las necesidades básicas de alimentación. Esperemos, yo lo que sí, ojalá luego podamos conversar de esto, pero el regreso sí, el regreso va a ser duro. Yo creo que va a haber temas de ausencia laboral. Debemos irnos acostumbrando a que la gente ahora va a caer enferma y primero no hacer como hacemos actualmente, que la gente va a gripe y no importa que tiene que trabajar, porque tiene que trabajar, ¿no? En cambio que ahora sí vamos a tener que respetar los días de cuarentena, etc. Henry, debo de paso a Henry. Henry, tú que vives por el sur, ¿cómo está el movimiento? En el sur se mueve más, ¿no? En el sur la vida es más sabrosa que en Quito, dice. Entonces la gente sale más que en el norte. En el norte sí se ve una apariencia más desolada en el día, pero en el sur creo que es otra cosa. No, 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 no. Nada, Henry. No. Por el momento sigue meditando con dirección a la Meca. Hugo puede ser el que también vive en el sur. Yo en estos momentos me trasladé al norte, entonces por eso puedo decir cómo está la situación. ¿Me escuchan ahí, por favor? Ahí estás. Ya, ahí sí te escuchamos. Terminó la oración y meditación. Bienvenido, Henry. No encontraba nada más. Me gusta que le estén insistiendo a ver que nos ilumine con sus palabras. A ver, ¿qué ocurre en el sur? Vos eres vecino mío, hermano, pero a vos si te dejan salir, a mí me tienen encerrado aquí, loco, con cadena. No, yo quiero hacerle otra pregunta aparte de la que le hizo Santiago a Henry, porque quiero pecar un poco de infidente. Él está haciendo una maestría en temas de seguridad y esa parte también quisiera que nos des tu perspectiva, Henry. ¿Cómo ves el tema de seguridad en esta época de cuarentena? ¿Qué análisis haces tú de ese tema en particular, de cómo está el sur y a nivel general, cómo se ha manejado el tema de seguridad acá en Ecuador? Gracias, Juan, compañeros, buenas noches. Disculpas por el problema, por el inconveniente técnico que tenía con el micrófono. En relación a las preguntas que me acaban de hacer, primero, bueno, de lo poco que yo he salido y yo me he podido percatar especialmente este fin de semana es que la gente como que va perdiendo ese temor a la complejidad que representa este problema. O sea, como que la gente no asimila la real dimensión que tiene este problema. Yo precisamente ayer leía un tema sobre los dos problemas que complejizan aún más el problema del coronavirus. Y el uno es que un país no tenga la capacidad de respuesta con su sistema de salud. Y el otro es la indisciplina de la gente o la capacidad que la gente tiene para dimensionar este problema. Y en Ecuador podemos ver que estas dos variables se juntan. Por un lado tenemos un sistema de salud que no tiene la capacidad para reaccionar como si pudo reaccionar en un momento determinado, incluso se desbordó en China. Sin embargo, allá lo que les ayudó mucho es la disciplina de que la gente tiene en ese país y cómo estas relaciones están construidas en el sentido Estado-ciudadano. No pasa eso, no pasa eso en España, no pasa eso en Italia y por eso es que no se puede contener de la misma forma como China sí lo hizo claro, en un tiempo prolongado, pero logró contener. Lo que no se sabe es qué consecuencias vayan a haber posterior o si se puede haber una reacción del virus en China. En el tema de seguridad, lo que tú me preguntabas, Juan, ahora a nivel mundial se está manejando otro tipo de conceptos y es, por ejemplo, el tema de seguridad biológica nacional y que tiene que ver con este tipo de problemáticas. En el Ecuador, sin embargo, se ha tratado de adoptar ciertas decisiones desde el aspecto de seguridad, especialmente de sanidad, para enfrentar esta problemática. Sin embargo, como les decía, les daba el antecedente a las decisiones que adoptan las autoridades de gobierno, se ven enfrentadas hacia el quemiportismo en ciertos aspectos de la ciudadanía, que está dado por otras situaciones y que se debería ahondar
como por ejemplo lo que Patricio mencionaba anteriormente, y es que el Ecuador en su mayoría tiene una economía informal, es decir, que en su la mayor cantidad de ecuatorianos producen a diario su sustento familiar. Eso te impide que tú tomes ciertas medidas para evitar esa contaminación que decía Hugo. Otra de las cosas que me sorprendía, por ejemplo, ahora relacionado al tema, y es que se propone, por el lado del COE nacional, se propone que la medida se extienda solo hasta el 5 de abril. Por parte del COE cantonal, precisamente el alcalde Yunda hoy decía en la rueda de prensa que ellos proponen que se extienda hasta el 17 de abril, pero él también decía que los picos por el tema del coronavirus pasan de la segunda semana de abril, pasan del 17 de abril, es decir, y ahí es lo que dice Hugo, o sea, las decisiones de las autoridades del gobierno se están dando en medida de cómo se va analizando la situación, cómo va avanzando la situación, para ir manejando o ir tensando la situación de acuerdo a las necesidades del país y de la emergencia. Juanes, satisfizo tu inquietud, más que nada. Sí, es bueno el término de seguridad, el tema y el término, la temática de seguridad biológica, que es lo que están aplicando, y está clara la respuesta, y es otro tipo de seguridad quizá la que se va desarrollando. Yo para contarles que por acá, por el norte, igual se acatan las medidas, pero en ciertos lugares de comercio quizá las distancias no se respetan mucho, pero tampoco es algo que se vaya a desbordar. No puedo decir que la cosa está desbordada ni nada. O sea, hay medidas, hay pequeños ajustes que hacer, pero en general creo que se va cumpliendo bien por acá, por el norte de Quito. Para retomar un ritmo de trabajo, de actividades habitual, normal, ¿qué debería de existir, Patricio, a tu mirada ya en la sociedad, o qué es lo que debería procurar poner a disposición la autoridad, el gobierno? El gobierno por lo más cercano, ¿no? Porque Yunda piensa en el 17 de abril, pero el gobierno plantea el 5 de abril retomar actividades. En realidad, pelear por una fecha es lo menos importante. Lo que debería hacerse es ir pensando en medidas de regreso a la parte laboral. Si bien en este momento estamos confinados para no llenar los hospitales y no poder dar la atención, ¿me escuchan? Sí. Sí, claro. ¿Sí? Para no poder llenar los hospitales peor de lo que estamos. El regreso va a ser bastante más ligero. Sé yo de lo que se está diciendo en todo el mundo, que el virus va a llegar y va a llegar a mucha gente. Entonces, como les planteaba, va a haber bastante ausentismo laboral. Y ese ausentismo se espera que no sea grupal, sino que más bien vaya tomándose las medidas adecuadas. Por ejemplo, estábamos viendo lo que pasaba en China, cómo ahora la gente está más, primero más precavida, segundo, ya saben, ya saben que van a estar contagiados, pero se están cuidando. Aparte de eso, ya han vuelto a la normalidad y hay cámaras de medición de temperatura en la salida de cada uno de sus edificios, de sus instalaciones de instituciones públicas. Entonces hay un control que se va haciendo. Las personas que obviamente se contagian son nuevamente sometidas a cuarentena para que no sigan infectando, siguen usando las mascarillas, pero eso no quita que la gente, como les decía, solo es una gripecita, ¿no? Que vaya nomás a trabajar. Si es que las gripecitas siguen dándose así y la gente no permite, como ahora que dice, que se vaya al IES y que traiga firmado del IES, o no puede hacerse atender en tal parte. Ahora creo que vamos a tener que ser mucho más precavidos, ¿no? Y no pensar que estamos perdiendo, yo como dueño, soy el dueño perdón, como patrono,
soy el dueño del tiempo de los empleados, sino más bien pensar que bueno que se detectó a tiempo un caso, ese caso tiene que ir a cuarentena mientras el resto de mi equipo sigue trabajando en beneficio de todos. Vos, Hugo, sí nos estás escuchando, Hugo. Te está hablando tu señora. A ver, sí. Hugo, Sí, me está hablando aquí. viajar en Eso bus, por ya, ejemplo, ya es una de las actividades que se tendría que los- retomar. ¿Estamos en condiciones de ocupar un sistema de transporte con total tranquilidad, sabiendo cómo funciona nuestro sistema de transporte también y teniendo esto del tema del virus? definitivamente no. Es imposible. El sistema de transporte aquí, al menos en la capital, de por sí, antes de la crisis, de la emergencia sanitaria, de por sí ya era pues un servicio deficiente en cuanto a normas de salud, a normas de saneamiento. No se diga ya después de esta situación. No creo que el municipio ni las operadoras estén en condiciones de estar fumigando cada cierto tiempo sus unidades, cada cierto trayecto las paradas, y entonces en ese sentido siempre va a existir ese riesgo. Y más que todo, lo que decía también Patricio, es esa psicosis que te queda en la gente, ¿no? Ya no es que un estornudo es significado de un resfrío. Enseguida en la mente te va a venir de que puedes estar contagiado por el coronavirus y va a generar una especie de pánico en las personas que están a tu alrededor. Y esos son los efectos que va a tener el coronavirus luego de que se pase ya la crisis sanitaria, de que se pase la emergencia, de que todos, entre comillas, podamos volver a la normalidad. Pero en cuanto al sistema público, al sistema de transporte, es difícil, es casi imposible, creo yo, mantener los parámetros necesarios de salud. Henry, vos que te conectaste tarde por problemas técnicos, llegaste con una expectativa. Hoy al programa tenías algún tema planteado en específico justamente por esta situación. A ver, no un tema puntual, no es en relación a lo que estamos conversando exactamente y la necesidad de personas que nos escuchan, que como dice Hugo, o sea, definitivamente algún momento la situación tiene que normalizarse o el Ecuador tiene que tratar de volver a la normalidad. Sin embargo, tenemos que volver a las palabras de la rueda de prensa ahora del alcalde Jorge Yunda, que es claro y dicen, hay cosas que no pueden retornar a la normalidad así de un momento a otro. Y una de las cosas que él enfatizó fue en torno al sistema de transporte municipal. Y claro, y te dice, todos tenemos que movilizarnos, pero ahora considerando que cada uno tiene que mantener una distancia por lo menos de 1,5 metros a 2 metros entre personas. ¿Cómo tú viajas así dentro del sistema de transporte municipal? Los que hacemos uso del transporte municipal diariamente sabemos que eso es casi imposible. ¿Qué tiempo te va a llevar movilizar a toda la cantidad de gente que moviliza el sistema de transporte municipal diariamente? Entonces, es compleja la situación, es difícil de que nosotros recuperemos la normalidad, sea el 5, sea el 17 de abril, porque primero, sí, eso va a generar otras consecuencias paralelas y es lo que se tiene que ver, es lo que se tiene que analizar, es lo que las autoridades en este momento deben estar ya estudiando para proponer alternativas ante esta situación, porque, o sea, lo que dice Hugo, no podemos lograr hasta cierto punto controlar o aplanar la curva de contagios y de un momento al otro toda la gente salga precipitada a tratar de recuperar esa normalidad y la segunda ola sea más fuerte que la primera. Entonces son cosas que se tienen que analizar, que se tienen que ver y creo yo especialmente con ese tema de cómo se va a trasladar toda la gente que se necesita trasladar, especialmente en las horas pico, utilizando el sistema de transporte municipal. Se deberán implementar horarios escalonados para ingresar y también para salir de los trabajos. Eso ya queda a virtud de lo que pasa en el sector público, en el sector privado. Pero los implementos que son hoy necesarios para, por lo menos, para salir a la calle, en lo básico, guantes, mascarilla, eso también tendrán que ser utensilios
presentes en el retorno a una vida cuasi normal o a tratar de hacerla así. ¿Esto existe, Juanes? ¿Tú crees que estabas preocupados por el tema de seguridad? Preocúpate más. Sí, creo que es necesario regresar acá, me estaban hablando un ratito, me están consultando un tema. Creo que me baso mucho en lo que dice Patricio sobre el tema de qué pasará ya en el ingreso a la jornada laboral, lo que ha hablado Henry también del tema del transporte público. Y creo que si bien hablamos de Quito como ciudad que vivimos acá, creo que el mundo ya cambió y estos cambios serán bastante extensos, no serán cambios de meses, sino serán ya cambios quizá de años hasta que se pueda retornar posiblemente a una suerte de normalidad, pero esto no va a ser ni el 5 de abril, no va a ser ni el 17 de abril. Las medidas se tomarán. Creo que va a ser muy difícil que las personas vuelvan a adaptarse, si incluso regresaríamos en mayo, que las personas vuelvan a adaptarse al ritmo que tenían antes, porque el mundo cambió y el mundo cambió para siempre y nuestra sociedad cambió y cambió para siempre, sobre todo los latinoamericanos, que somos personas, inclusive en el saludo, somos personas muy cercanas, muy activas para saludarnos entre amigos, entre colegas, es diferente. Entonces, si me dices que esto va a ser escalonado, difícilmente pueda llegarse a lo que éramos antes quizá del 12 de marzo. A raíz de todo esto, todos los hábitos cambiaron y nuestra cultura obviamente tendrá que adaptarse a este tipo de cambios. Ahora, Hugo, tú estás haciendo en estos días teletrabajo. Muchas personas han tenido esa opción, han posibilitado esa manera de acoplar sus actividades que las hacían en la oficina, y los que pueden hacer trabajo de oficina, mediante la computadora. Eso quizás ya quede como una actividad permanente en varios sectores, en varias áreas, para varios profesionales que tienen esa posibilidad. Para los que no, van a tener que volver a la calle si es que nunca han detenido ese tipo de ritmo en estos días. ¿Verdad, Hugo? ¿Qué pasó, Huguito? Traslado la inquietud, el mismo señalamiento a ti, Patricio. Tú que también, desde el hogar, tu trabajo con tu página, todo aquello, ¿crees que haya muchos sectores que van a ver la opción de, sí, esto funciona así, podemos adecuarnos de manera un poquito más extendida, si no permanente? Juanito tiene razón, ¿no? El mundo cambió. Definitivamente, una vez que salgamos de las casas, muy independientemente de la fecha, hay que enfrentar nuevos paradigmas. Hay que cambiar la mentalidad. Quienes están a cargo como autoridades, fíjense en el desdén con el que digo autoridades, quienes se supone que tienen que estar liderando todo lo que sucede, van a tener que cambiar de mentalidad y comenzar a reorganizar, hacer una reingeniería de procesos, de sistemas. Pensar que ahora la gente va a tener otra visión, el mismo miedo con el que la gente va a salir, aparte de todas las actitudes de ególatras que hemos visto, ¿no? Y aparte de todo el egoísmo que también se está dando, aunque por el otro lado también es muy saludable todo el tema de las donaciones, la solidaridad que se están dando en ciertos lugares, el cariño, por ejemplo, de lo que pasó ayer, que se levantó toda una ola a favor de Guayas y de Guayaquil y de la gente de Guayaquil y de la gente de Guayas que se nos está quejando y a muchos de ellos se nos están yendo. La gente va cambiando. Entonces, es momento de cambiar de todo. Mira, el teletrabajo ahora, creo que hasta hace muy poco seguíamos peleando por las 40 horas laborales. Estoy muy seguro que quienes hemos estado frente al televisor, al computador, al iPad, al teléfono, hemos trabajado mucho más de, creo yo, a veces de 70, 80 horas a la semana, si no más. Ya no hay el inconveniente. Yo recuerdo que trabajaba para un medio
Y a mí me molestaba, y mis empleados, mis subordinados o mis subalternos, se molestaban cuando yo les llamaba el fin de semana porque se había caído la página o por alguna cosa así. Ahora ya no nos molestamos, sino que aceptamos y sabemos que hay que seguir trabajando. Entonces, yo creo que más bien la invitación es a que todos cambiemos ese paradigma. Ya cambiamos de estado. Realmente ahora vamos a tener que ser más proactivos y vamos a tener que pensar más en la seguridad. Recuerden que los latinoamericanos, pero sobre todo en nuestro caso, que es nuestro mundo de vida, ¿no? Nosotros hemos vivido bien inseguros. Todavía en el Ecuador se deja las llaves de la casa escondiditas en la planta de afuera, ¿no? Los candados, todavía hay gente que se enoja por comprar candados y prefiere dejar cerrado, aunque sea con ¿cómo es? Con el pasador. Porque dice, igual han de romper y se han de meter si quieren. Vean las salchipapas rojas en las pailitas, en las esquinas, vean, buenazas del monte con chicharrón, genial. Y no sé si por ahí se haya aparecido un caldito de murciélago o de pangolín a alguien, ¿no? Pero, o la farra del viernes y el chupe de boca a boca, pasándonos la botella, la cerveza, el vaso. Yo creo que vamos a tener que pensar ahora, o sea, y ver cuán asequible estamos a seguir viviendo esa vida. El tema de lavarnos las manos, vean que en realidad parece hasta gracioso que sigan enseñándonos a lavarnos las manos, pero créanme que un montón de gente no se lava las manos correctamente, ¿no? Y decían que si es que estas son las medidas más elementales, las más complicadas, ¿cómo van a ser? Ahora, aquí va, ojalá ya comience el timing, ¿no? Yo por lo menos soy de los que vive cansado de tratar de hablar con alguien porque siempre están reunidos. Entonces, en este mundo de los negocios, de la prensa y todo el mundo vive reunido. No sé a qué hora trabaja. Hugo, 30 segundos, menos de un minuto para que nos digas, esto del teletrabajo, ¿crees tú que se va a volver algo permanente? ¿El ritmo de vida cambiará? Esa va a ser un buen pretexto para que las empresas mantengan esa rotación laboral y aprovechándose de la necesidad. Se quedó congelado. El humilde satélite. A ver, Juanes. Ahí está Hugo, ahí está Hugo. Hugo. Vamos, Hugo. Actuales. Ya. Juanes, hacer teleclases, tú que das clases, no sé qué, en tu otro trabajo. Bueno, o sea, el teletrabajo sí, o sea, creo que a nivel de comunicación es bastante factible. Es bastante factible porque básicamente en periodismo nos movemos con algunos instrumentos que están instalados desde la casa y pues en cierta medida, como les decía yo al inicio de todos estos programas que hemos hecho, se puede realizar el teletrabajo a través del periodismo siempre y cuando no se pierda la esencia de acudir a la fuente, que es la esencia en general del periodismo. Pero del resto, por ejemplo, las clases, yo creo como profesor, lo que debemos hacer es tratar de a los estudiantes no sobrecargarles de deberes y hacer la clase lo más lúdica posible para que no sientan tanto este cambio social, este cambio mundial que nos enfrentamos actualmente. Henry, vos hubieses querido tener un profesor como Juanes. ¿Perdón? Hubieses querido tener un profesor como Juanes que piense en el estudiante, no recargarlo de tareas. Claro. Creo que todo estudiante sueña con un profesor como Juanes, que no recargue de tareas, pero del dicho al hecho. Claro. Muy rápido, vamos cerrando esto, Henry. Esto lo seguiremos mañana, pero cambiar el ritmo de vida, como ya se ha dicho a lo largo de una u otra manera.
Sí, de hecho, eso es lo que va a pasar, eso es lo que los grandes analistas anuncian a nivel mundial y es que definitivamente el mundo cambió. Esta crisis se vino y cambió el mundo y el mundo tiene que adaptarse a este nuevo cambio. Bueno, Juanes, Henry, Huguito, Pato, ha sido un gusto compartir este conversatorio el día de hoy. Esperamos mañana volvernos a conectar 9:30. Gracias.